Bienvenidos. Vamos a continuar con los vídeos del algoritmo, el IPDA, ¿vale? Y vamos a ver hoy la primera píldora de realidad. A partir de ahora, la idea es que os olvidéis de indicadores, de noticias y de lo que queréis saber sobre la oferta y demanda. El mercado no es un ente libre, no funciona aleatoriamente. Es un software programado especialmente que se llama IPDA y, como ya mencioné, se llama Interbank Price Delivery Algorithm. Este algoritmo, pues bueno, principalmente ha sido diseñado por y para los bancos centrales. La única misión no es que tú ganes o pierdas, es simplemente entregar el precio, perdón, entregar el precio de manera eficiente y ofrecer una contrapartida entre los grandes movimientos institucionales. Esto sencillamente se trata de tener un control sobre la moneda del país o en este caso hablamos de, por ejemplo, el euro dólar, pues el euro, el Banco Central tiene que tener un cierto control para que no venga, por ejemplo, una institución y se lleve el precio donde quiera, ¿vale? Hay unos ciclos, hay unos controles y este programa lo que hace es detectar esos ciclos y entonces es cuando entra dinero, lo que sería inyección de liquidez. ¿Vale? Entonces, olvídense de lo que siempre hemos visto en las películas, no hay gente gritando en el parquet y simplemente lo que hay es una inteligencia artificial programada para buscar dinero. ¿Vale? El algoritmo que gobierna el precio se llama IPDA. Si el mercado fuera realmente libre y caótico, pues solo haceros una pregunta: ¿por qué el precio reacciona con una precisión de solo un pip en niveles donde casualmente todo el mundo tiene un stop loss? ¿Es casualidad o está programado? Bien, aquí vamos a hablar de los tres estados del algoritmo, el IPDA. ¿Vale? El IPDA, pues como ya he comentado, no se mueve al azar y se mueve por estados. Solo hay tres tipos de estados. ¿Vale? El primero, esto sí que lo hemos comentado en algún vídeo, se llama expansión, que es cuando el algoritmo tiene un objetivo del precio y corre hacia él, y es el rastro del dinero inteligente. Es cuando hay una entrada de liquidez y el precio lo que hace es un tirón hacia arriba o hacia abajo porque hay una inyección de dinero, ¿vale? Eso es porque el Banco Central o la institución, en este caso hablamos de bancos centrales, son los que han inyectado dinero, inyección de liquidez por parte de gobiernos o bancos centrales. El segundo punto, pues sería el retroceso, que es cuando el precio vuelve a una zona, un fair value gap o un order block, si queréis llamarlo así, y lo que hace es volver a las zonas de ineficiencia para recoger órdenes pendientes. ¿Qué pasa? Cuando el precio se lanza, muchos compradores y vendedores se han quedado todavía, hay como una ineficiencia, ¿vale? Porque el precio ha salido disparado y eso lo que genera es un fair value o un order block. El tercer estado, pues tendríamos la consolidación, que es el estado más peligroso para los traders, ¿vale? Aquí es donde el algoritmo acumula órdenes de los impacientes antes de lanzarse al siguiente movimiento, lo cual genera duda y saltan todos los stops porque entramos siempre, generalmente entramos antes. ¿Vale? Entonces podéis preguntaros también aquí cuántas veces has entrado en una consolidación pensando que ya se va arriba y de pronto eh, se gira. ¿No será que el algoritmo te estaba usando para tener su propia maleta? Al final se trata de poner un cebo, lanzar el dinero, que entren todos detrás, luego lo que hace él es recoger el dinero y entonces ahí es cuando hace el movimiento. ¿Vale? Con esto completaríamos las tres fases del algoritmo. Vale, la liquidez. Aquí me falta. Bueno, me he dejado una foto. Bueno. El tercer bloque, ¿vale? Hablaríamos de la liquidez, es el combustible. ¿Vale? Aquí está el secreto que cambiará tu trading para siempre. Aquí es lo que debes entender. El precio se mueve por liquidez.
Tú no eres un trader, eres liquidez. Para que un banco central, por ejemplo, compre 1.000 millones de euros, pues debe vender 1.000 millones de euros. ¿Dónde están esas ventas? ¿Dónde recogen el dinero? Lo recogen detrás de los stop loss. ¿Vale? En este caso deben entender que el IPDA siempre está viendo dónde tienes tu stop loss, ve las paradas de pérdida como una gasolina. Un mínimo de Londres, el máximo del día anterior, no son soporte ni resistencia, simplemente son estaciones de servicio donde el algoritmo lo que va a hacer es recoger, repostar gasolina. El precio no va a buscar niveles ni zonas, simplemente va a buscar a personas para eliminarlas, quedarse con su dinero para volver a tener liquidez. ¿Te has fijado, por ejemplo, que alguna vez el precio suele tocar un stop loss y justo después sale disparado en la dirección que tú habías dicho? ¿De verdad crees que es mala suerte o que vas muy cerca y estás fallando en el order block? Realmente lo que está haciendo el algoritmo es inyectar liquidez, ¿vale? Recoge de los stop loss para luego lanzar la dirección. ¿Qué sucede? Si nos adelantamos con un soporte, con un order block que no es válido, un fair value gap, lo que vamos a hacer es liquidez. Entonces, siempre hay que intentar entrar siempre después de una toma de liquidez. Ya hablaremos de las tomas de liquidez, en qué horarios son, cuándo son y cuándo son más potenciales y cuándo son menos. ¿Vale? Y por último, pues bueno, hablaríamos del tiempo sobre el precio. ¿Vale? Para que el IPDA, para el IPDA, lo importante no es solo el cuánto o el dinero, el algoritmo funciona como un reloj en precisión suiza. O sea, durante la jornada de bolsa vamos a tener siempre como unas ventanas de tiempo, que son las que llamamos kill zone, y fuera de esos horarios lo que vamos a ver es manipulación o ruido. Por eso es importante entender el horario de la kill zone, cuándo hay volumen en la apertura de Londres, cuándo es el volumen en la apertura de Nueva York, cuándo es el rango de Asia, cuándo es el rango de Londres, ¿vale? No es lo mismo tener el rango de Londres que tener el rango operativo, ¿vale? El rango de Londres nos va a marcar el volumen con el máximo y el mínimo y la sesión operativa, pues, por ejemplo, en Londres será de 9 a 10 de la mañana, 10, 10 y media. A partir de las 10 y media ya lo que ya empieza es hacer como un rebalanceo, se queda lateral y ya lo que hace es conectar ya con la sesión de Nueva York. ¿Vale? Entonces el algoritmo lo que hace es activarse en Londres, crea una manipulación y en Nueva York suele hacer la distribución real. Si tú, por ejemplo, intentas operar a las 4 de la tarde cuando el IPDA está en pausa, lo único que vas a hacer es regalar comisiones y perder dinero. El tiempo al final lo que dicta es la liquidez y la liquidez lo que hace es dictar el movimiento. Entonces, ¿no te ha pasado nunca que, por ejemplo, tu mejor análisis falla de pronto al mediodía en la sesión de Asia o de pronto en Nueva York y de pronto hace magia y a las 3 de la tarde dices, hostia, pero se acaba de subir, que es lo que dije yo? Simplemente es porque te has adelantado a la zona de liquidez. Entonces, no va a haber nunca una expansión o un movimiento sin una toma de liquidez. Esto ya lo hemos dado bastante en las clases y hay que entender que no hay soportes, no hay resistencias, olvidaros de RSI, del MAC, medias móviles. Todo va por ciclos, que es lo próximo que vamos a hablar, del algoritmo, donde ahí son las operaciones swing a largo plazo, donde se buscan las tendencias, y luego cada jornada lo que tiene es una división de 3 sesiones, ¿vale? La sesión del rango de Asia, que suele ser el lateral, luego tenemos la apertura de Londres, que es cuando intenta ya el precio manipular un máximo o un mínimo para hacer su movimiento, ahí lo que va a hacer es saltar los stop loss de compradores y vendedores, y luego ya teníamos la expansión combinada con la sesión de Nueva York. ¿Vale? La idea es que vayáis entendiendo bien en qué consiste el IPDA. Muchos supongo que es la primera vez que lo habéis escuchado. Poco a poco os vais sorprendiendo realmente el potencial que tiene entender cómo funciona. Y bueno, simplemente pues si has llegado hasta aquí, pues yo creo que ya no vas a poder volver atrás. Acabas de ver las entrañas del sistema. Estás entendiendo que no luchas con otros traders, sino que hay un código diseñado para ser eficiente. Tu deber es intentar comprender cómo funciona el algoritmo. Si tú sabes cómo funciona, siempre vas a tener ventajas sobre el mercado. ¿Vale? En la próxima
En el próximo vídeo vamos a enfocarnos ya un poco más ya en cómo funciona y hablaremos de los 3 ciclos del algoritmo, los 3 ciclos que hemos comentado, donde son en 20, 40 y 60 días de precisión, ¿vale? En esto, bueno, ya tengo el indicador programado para ofreceros a los de la comunidad premium y haremos también vídeos sobre cómo funciona, cómo interpretar los ciclos y ahí sí que podemos decir, cuando hay un final de ciclo de 20 días, eso sí que es liquidez externa, ¿vale? Olvidaros ya de eso del PDH, de la vela diaria, del semanal. A ver, sí que puede ser que a veces coincida al final del ciclo de 20 días con la vela de un día, ¿vale? Pero no funciona así. El algoritmo simplemente se mueve por ciclos, ¿vale? Ya explicaré cómo van a ver ustedes cuando pongamos el indicador, cómo van a ver un ciclo de 20 días y van a ver perfectamente cómo en cada 20 días hay un movimiento tendencial en el mercado. Si conseguimos encontrar ese movimiento y tenemos el indicador, nos va a decir en qué momento hay una liquidez externa, donde hay que estar atento a la mecha, ¿vale? Ya hablaremos de la vela, la mecha, la trampa de liquidez, ¿vale? Como es el tipo de vela, hay un par de tipos de vela que debemos ver cómo funcionan. Y si nosotros tenemos el final de ciclo y tenemos la vela identificada, lo que podemos hacer es una entrada a largo plazo, ¿vale? A largo plazo quiere decir que podemos conseguir un ratio de 1,10, 1,15, 1,20, ¿vale? O sea que tengan paciencia, vayan viendo los vídeos tranquilamente. Si pueden, le dan un like, que siempre me va a ayudar un poquito a potenciar el canal de YouTube. Y ya saben, pueden comentar abajo dudas, si les está gustando el tema, si lo ven aburrido, ya saben. Venga, un saludo a todos y gracias. Hasta luego.